Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Iniciaré rápidamente pasando 6 láminas para ubicarme en la realidad nicaragüense. El crecimiento económico en Nicaragua, pueden observarlo ahí en esa lámina. Nicaragua demuestra que ya se ha apoderado del estadio de crecimiento del 5% anual. Queda a la historia aquella tasa que nos aburrió por muy largo plazo, 3% promedio anual. Nicaragua ha entrado fuertemente al crecimiento económico. La siguiente lámina les ofrece el subempleo en nuestra economía. Estos datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Desarrollo de la Información, INIDE, de la Información de Desarrollo, demuestra con promedios móviles desde febrero, marzo, abril 2009 a octubre, diciembre de 2012, cómo aumenta esa área amarilla, que es la tasa de subempleo visible, o sea, aquellas personas que trabajan menos de 8 horas diarias. ¿Cómo se eleva de 11.5% del total de ocupados a 23.3%? Mientras que el subempleo invisible, o sea, aquellas personas que devengan menos que el salario mínimo legal cada mes, aumenta de un 28% a un 28.6%. O sea, el subempleo se ha aumentado en Nicaragua. La siguiente lámina. Lamentablemente, las metodologías que utiliza el Banco Central de Nicaragua han truncado las series continuas de la información laboral. Puse en rojo los resultados de la nueva metodología en cuanto al total de ocupados, que incluye a los subempleados. O sea que desde 1994 a 2009 hay que hacer caso omiso a esas estadísticas. No hay conexión entre las estadísticas de 2010 a 2012. Y pasamos a la siguiente lámina, dividiendo también esos dos periodos en que vemos el desplome de la productividad de la economía. O sea, la cantidad de dólares en precios constantes de 2006 por un ocupado en el país. No olviden que esos ocupados incluyen a los subempleados. Finalmente, 2 láminas más. El sector informal de la economía. En el trimestre móvil de febrero a abril de 2009, el 72.3% del total de ocupados laboraba en establecimientos que no tenían registros contables ni sencillos ni complejos. En cambio, vemos que en octubre y diciembre de 2012, el 76.2% del total de ocupados trabaja en empresas que no llevan ese registro contable. O sea, se ha maximizado, se ha profundizado la informalidad del mercado laboral en nuestro país. Esto lo demuestra la última gráfica, el total de personas aseguradas activas ocupadas, que termina en promedio anual en el año 2012 en 639.129 personas, apenas un poco menos del 20% de la población económicamente activa. Ese es el retrato, estimada Evelyn, sobre qué hacer ahora. Las preguntas que nos has planteado. Creo que antes de todo hay que discutir, y antes de responder las preguntas que nos ha hecho Evelyn al final de su presentación, qué tipo de políticas económicas deben realizarse en este país para reducir esos problemas. Por supuesto, características generales de este nuevo modelo sería ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación primaria, secundaria y técnica, y en esta última, la media y superior. Modernizar la infraestructura tecnológica de los procesos productivos. No hay que descuidar el mercado interno, porque el sesgo proexportador ha deteriorado la demanda interna, especialmente en la oferta de bienes de consumo. Hay que reducir la inequidad en la política tributaria. Hay que aplicar estímulos tributarios efectivos,
Ejemplo, algo que ya la historia económica de Nicaragua ha demostrado ser positivo, es la moratoria fiscal, precisamente para garantizar la ejecución, mejor dicho, la reinversión de utilidades y ampliar proyectos y modernizar el sistema productivo. Hay que estimular a las medianas y grandes empresas extranjeras y nacionales para conectarse en una forma adecuada con la pequeña y microempresa. Hay que transferir tecnología. Hay que realizar foros empresariales para promover la calidad de los empresarios en Nicaragua. Siempre me acuerdo de aquel gran economista, Schumpeter. Hay que crear empresarios schumpeterianos en Nicaragua y en América Central. Por supuesto, que no busquen una acumulación simple, que no busquen la minimización de los riesgos, que no busquen la protección del Estado y que no pongan barreras a la entrada de nuevos competidores en su sector. Hay que reglamentar el uso de la inversión extranjera directa, especialmente ese vínculo con las micros, pequeñas y medianas empresas. Hay que privilegiar el gasto público. En Nicaragua, de cada 100 córdobas que se gasten en el presupuesto, 80 se consumen y pagan intereses de la deuda gubernamental, solo 20 se invierten. Hay que mejorar el clima inversionista. ¿Cómo? Reduciendo la inseguridad de las personas jurídicas. Hay que fortalecer la capacidad del Estado para crear mercados en las zonas rurales, para reducir la pobreza en la zona, en el campo, que es mucho más aguda que en las ciudades. Esas son consideraciones muy generales. El problema es cómo hacerlo. Sobre empleo y salario. Por supuesto, es fácil señalar que hay que reducir informalidad del mercado laboral, reducir subempleo, reducir desempleo abierto. Pero ¿dónde está la política nacional de empleo? Que es una preocupación del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo debe dejar de ser una ventanilla de quejas. Debe formular la política nacional de empleo. Siempre dice que está, pero no está. Hay que formular y ejecutar un programa nacional de reentrenamiento de los trabajadores. Se ha perdido capacidad laboral. Muchos egresados universitarios no se están desempeñando en sus áreas de conocimiento. Hay que establecer un sistema contable simple para las MIPYMES. Creo que ahí se distinguiría una fuerte o una apreciada contribución del sector formal de la economía. Hay que establecer programas de educación técnica, de transferencia de tecnología y de capacidad administrativa para las MIPYMES. No olvidemos que el 80% de las empresas en Nicaragua son microempresas y pequeñas empresas. El salario real, que se base sobre la productividad, sobre esas políticas que van a alimentar la productividad. Que no sigamos aquí ajustando el salario mínimo legal con la suma de dos tasas relativas. Cuánto creció la economía y cuál fue la inflación en el país. En política financiera, creo que es necesario restablecer una efectiva banca de fomento, diga específicamente una banca estatal, porque con la banca privada no se apoya el crecimiento económico, solamente se apoya el aumento del consumo. Hay que garantizar que esa banca de desarrollo económico tenga autonomía real. O sea, debe ser un ente autónomo y también debe fortalecerse su gobernabilidad, es decir, debe imprimir confianza a los inversionistas financieros. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.